Cuando eres pequeño sueñas con jugar un partido en primera. Cómo tiene que ser, cómo grita la gente. Ya llegó. Cuando eres pequeño te vas a la cama pensando en eso. Bueno, estaba muy nervioso, pero sí que es verdad que el mismo día del partido estaba con muchas ganas, no tenía nervios y creo que fue todo muy rápido, ¿no? A los 4 minutos marcar el primer gol, pues para mí fue como una liberación. Me sentí pues eso, cuando eres chiquito y cumples un sueño, pues igual, pero con 30 años. Cuando lo pasas tan mal y cuando tienes una trayectoria pues de esas, de cuestas, de curvas y al final pues valoras muchísimo conseguirlo. No me lo imaginaba. En mi carrera pues hubo un momento en el que jugar un partido era un sueño en primera y pues lo he hecho 100 veces aquí, pues imagínate, cumplir un sueño 100 veces es una pasada y yo me siento muy afortunado, ¿no? Sí, me acuerdo de los 11, incluso de los 2 que me anularon en el VAR. Y todos son súper especiales, pero quizá el del Celta de Vigo pues quizá tenía un carácter un poquito más sentimental por la situación en la que pues estaba pasando, no en ese momento, pero sí en los meses anteriores, y fue pues casi como debutar en primera, ¿no? Sí que es verdad que yo no tengo la exigencia de marcar goles por mi posición o por lo que sea, pero marcar un gol es, creo que, la explosión de felicidad más alta en un partido de fútbol, ¿no? Entonces, llevar un año sin meter un gol pues era complicado, ¿no? Y no solo por el gol, sino por las críticas y cosas que me afectaron, y ese gol era pues esa liberación, ¿no? Al final todos hemos crecido aquí en el Mallorca, ¿no? Unos más, otros menos, pero yo obviamente no soy el mismo jugador que cuando llegué. Creo que he vivido los mejores años de mi carrera en Mallorca y creo que así como otros, ¿no? como Rai, como Martin, hemos crecido, hemos visto que han mejorado tanto en Primera División que dices tú, hostia. El Tigre, bueno, pues todo empezó por una broma, un fisio, y al final pues la broma con la broma pues se fue quedando y mira, pues al final me gusta que me identifiquen como una persona luchadora y con carácter, porque me considero que lo soy, tengo carácter y me gusta vivir las cosas apasionadamente, soy muy apasionado en todo lo que hago y cuando pierdo esa pasión pues dejo de hacerlo, y creo que pues demuestro que cada vez que salto al campo pues me puede salir mejor o peor, pero la entrega y la pasión pues nunca la voy a perder. Nunca tuvimos claro dónde vivir, veníamos de estar en Albacete, antes en Santander, antes en Coruña, y nunca teníamos claro dónde asentarnos, ¿no? Y cuando llegamos aquí, pues la verdad que nos enamoramos de la isla, la gente, el club, que fuera como fue, que estuvieras jugando bien, que la gente te quiere. Al final todo es un cúmulo de cosas que te hacen pues enamorarte del sitio y la verdad que es un sitio que siempre vamos a vivir aquí. Muchas veces la gente te dice o te pregunta, ¿no? Bueno, vas a cumplir 35 años y tal. La verdad que yo es que creo que no solo yo, sino muchos jugadores se está viendo que las carreras se alargan un montón. Pero yo creo que por eso, ¿no? Por la vida que llevamos, por la vida saludable que llevamos, la comida, el descanso. Y la verdad que yo no veo cerca parar de jugar, ¿no? Si te soy sincero y con la mano en el corazón, creo que
que me quedan muchos años más. Yo sí que me intento parar muchas veces, ¿no? Me intento parar en lo que estoy viviendo, en lo privilegiado que soy y en todo lo que he conseguido y eso me ha llevado a trabajar tanto para poder mantenerlo, ¿no? Para que no fuese algo pues, efímero, ¿no? Que se me fuera en un año o que fuese alguna casualidad, ¿no? De jugar en primera por un año y luego vuelves, ¿no? Al final todos los entrenadores dicen lo mismo, cuando juegas 100 partidos en primera puedes decir que eres jugador de primera.